¿Qué tal, chavos? Hey, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Medina, soy licenciado de la comunicación, su amigo y profesor, el maestro Juanelo. Lo que vamos a ver es acerca de las intenciones comunicativas. Si bien es cierto, la clase pasada vimos acerca de los elementos de la comunicación y el proceso de la comunicación, en esta ocasión vamos a estar viendo esta parte. Todo esto conlleva a la culminación de la elaboración de textos, que es la finalidad en la cual ustedes es lo que tendrían que hacer al final de este semestre, ¿no? Estamos anexando a todos los compañeros que faltan, estamos abriendo el PowerPoint para que se vea de una mejor manera y no hay ningún inconveniente. Espera que abra, ya va a abrir. Y los metimos a todos sus compañeros que están por acá. Listo. Bueno, entonces ya quedamos o ya estuvimos viendo acerca de todos estos elementos del proceso de la comunicación. Es importante que nos vamos a dando la tarea para que podamos, agregar todos los que faltan, para que podamos entender o identificar más. Recordemos que todos estos elementos nos van a poder identificar, porque ustedes me pueden decir, Juanelo, yo no tengo ningún problema. Yo sí me puedo expresar de ninguna manera, de buena manera, las intenciones comunicativas que yo tengo las puedo identificar y por ende puedo redactar de una mejor manera. Les digo, bueno, está bien, pero hay muchos que no. Entonces, lo que me interesa es que ustedes puedan saber, primero que nada, qué es la intención comunicativa, ¿no? De ahí sería bueno que partamos. La intención comunicativa es la meta o finalidad que se quiere conseguir por medio del mensaje emitido en un proceso de comunicación. Constituye el propósito que tiene el emisor al momento de dar a conocer un mensaje a un interlocutor. Y vemos esta imagen que les estaba compartiendo, en la cual es la misma frase que vemos, pero en dos contextos diferentes. Estos contextos le van a dar una intencionalidad totalmente diferente. En el primero, la frase ¿cuál es? Nos vemos a la salida. En la primera imagen que vemos del lado izquierdo de nuestra pantalla, vemos a un señor feliz, contento en su vehículo. Digamos que puede ser que esté esperando a su novia, a su novio, a su mamá, a su papá, a sus hijos. Desconocemos a quién está esperando, pero la actitud que está presentando es positiva. De Coppel, no sé, o cualquiera. Es una actitud positiva. Sin embargo, cuando vemos el otro lado, el lado derecho, vemos las facciones particulares digamos que del agresor que está haciendo la palabra, es molesto, se ve como una persona que no se ve que quiere ser amigable y le está dando a entender, nos vemos a la salida. O sea, es la misma palabra, ya quedamos que es la misma palabra, pero el contexto es totalmente diferente. Entonces, al haber contextos totalmente diferentes, esto puede variar para que podamos tener una mejor interpretación. No solo es basarnos en lo que sería la frase como tal, sino que ya vemos todos los elementos que engloban este acto comunicativo. De igual forma, vemos que las intenciones comunicativas, como vemos en la imagen anterior, dependiendo del lugar, las circunstancias y el tiempo, es decir, el contexto, ese es el elemento del proceso de la comunicación, puede cambiar el objetivo, finalidad y meta que persigue con el mensaje, lo que se interpreta de él si deja de considerar el contexto de donde se emite.
¿Ok? Entonces, todos estos elementos vienen a raíz de las intenciones comunicativas. Y vemos que existen, aquí solo tengo plasmado 4 intenciones, tipos de intenciones comunicativas. Ojo, no son las únicas. Hay una gran variedad de intenciones comunicativas. Digamos que eso solo es un fragmento de las intenciones. Y vemos el primero, que es una intención informativa. Esta intención comunicativa informativa sirve para transmitir información objetiva para hacer que se comprenda un tema, noticias, artículos de enciclopedia, textos científicos. Por ejemplo, cuando tomamos una nota, cuando preguntamos, cuando informamos, por ejemplo, que estuvieran aquí en la escuela, me tocó con los chavos nuevos, se acercan y preguntan, oye, disculpe maestro Juanelo, ¿dónde está el baño? Y le da fondo a la derecha, ¿no? Esta es una intención informativa, no está en los diarios, pero estoy proporcionando esta información al momento de hablar, ya estoy proporcionando esta información para que pueda, para que tenga esta intención, ¿ok? Entonces, lo que quiero que tengan, que estas intenciones no necesariamente van escritas. Puede haber de manera, que no sea de manera impresa. De igual forma, no lo vemos acá. Maestro, una pregunta. En ese aspecto informativo, puede ser como cuando vas a, por ejemplo, a algún restaurante y preguntas por algo, o que preguntes por algún servicio. Exactamente. Cuando te dan esta información, ya se volvió la intención, porque el que te está dando esta información se está volviendo informativo, porque estás buscando esta necesidad para poder conocer acerca de dónde es, qué comida tiene, dónde está, te están informando acerca de esta situación. Como ya vimos, vean, aquí esta información que nosotros estamos proporcionando no viene implícita, no viene impresa, pero nos está igual, de igual manera es una intención. Hay otra intención que no necesariamente lo digo para que podamos interpretar, no está acá, que se denomina intención de advertencia. ¿Dónde podemos encontrar esta intención de advertencia? En los empaques o en las cosas así, productos. En productos, sí. ¿Cómo en qué productos has visto? Bueno, primero que nada, hablando de esta intención comunicativa que no está acá, vuelvo a repetir que es de tipo de textos de advertencia. Un ejemplo. ¿Ya quedamos en un producto? Sí. ¿En qué producto estaría? En los cigarros, profes. De ácido. Mira, los dos dieron una respuesta correcta. Uno me mencionó en los cigarros y otro me mencionó en el ácido. Entonces, ¿por qué? Porque nos está dando una intención. Aquí muchas veces no tienen ninguna frase, ninguna letra. Por ejemplo, en el ácido vemos el triangulito, es un rombo, ¿no? Que en medio tiene una calavera. Entonces, nosotros ya tenemos esta intención, ya nos están dando una intención de advertencia que si este producto puede ser nocivo para nuestra salud. De la misma manera, de la misma forma nos manda o nos marca cuando hablamos de los cigarros. Ahora viene esta intención, cuando vemos, agarran la cajetilla y ven que está, no sé, una persona internada, ¿no? Una cama, acostados. No está dando esta intención, nos está diciendo que si consumimos ese producto es nocivo para nuestra salud. No hay un texto, muchas veces, bueno, a veces viene acompañado de un texto, ¿no? Pero solo con la simple imagen podemos identificar qué intención nos quiere decir. De igual forma vemos la intención persuasiva. Esta intención persuasiva, ¿qué hace? Es convencer o persuadir, defender una idea. Vemos que está en la publicidad, artículos de opinión, ensayos, reseñas, críticas, discursos y caricatura política. Y no solo ahí. Nosotros, desde que salimos, desde que salen de sus casas, salimos, ya estamos siendo bombardeados por esta intención persuasiva. ¿Por qué? Porque nosotros ya vemos desde los espectaculares, desde que vemos pasar el camión, ya la parte de atrás muchas veces tienen estos anuncios. Desde que subimos al carro o al camión, el chofer del camión está escuchando
algún programa y vamos a escuchar comerciales, o nosotros cuando prendemos la radio, vamos a escuchar cada uno, nos estamos en nuestras casas y vemos la tele, cuando agarramos nuestro celular y vemos las redes sociales, hasta cuando, no sé si les ha pasado que agarran su celular, van a ver un video de Facebook y aparece el bendito comercial. En lo mejor de lo que estás leyendo o el video te sale el anuncio. Y la neta sí molesta mucho. ¿Sí? Muchas veces lo sigues o muchas veces, lo voy a checar. Pero, ¿qué están haciendo? Nos están tratando de convencer de que consumamos un producto. Nos está diciendo que es bueno, que nos va a ayudar para alguna necesidad que nosotros tengamos, ¿no? Ojo, no todo viene de los textos persuasivos o los anuncios publicitarios. De igual forma, lo encontramos cuando un entrenador de fútbol alienta a sus pupilos, a sus jugadores, nos trata de convencer que ustedes son los buenos chavos, le hemos ganado tal, podemos con esto. ¿Cuál es su intención? Nos está persuadiendo que somos buenos, nos está tratando de convencer para que podamos ganar, o se pueda ganar alguna actividad deportiva. Los mismos políticos, los políticos cuando están en campaña, ¿qué nos tratan de hacer? De persuadir de que votemos por ellos. Vota por tal, te voy a construir esto, te voy a dar esto, no vas a pagar esto, vas a tener beneficios. ¿Qué están tratando de hacer esos políticos? Convencerlos, que nosotros, sí, pues voy a votar, ya después si votas y ya no te hacen caso, pues ya no es culpa tuya, ¿no? O sea, técnicamente por eso te dicen, hay que estar muy pendiente, ¿no? De igual forma vemos los tipos, ya vimos textos informativos, persuasivos, de advertencia. Vamos a ver uno más, el prescriptivos o instructivos, que es dar instrucciones y recomendaciones para guiar el comportamiento del lector. Estos textos o esta intención comunicativa, la vemos que es muy importante porque encontramos manuales de usos, recetas de cocina, reglamentos, reglas de juego, descripción de proceso. ¿Y por qué es prescriptivos o instructivos? Porque imaginemos que estamos jugando fútbol y estamos a la mitad del campo y agarramos la pelota. Entonces, oye, pues si no hubo falta, no hubo ninguna actividad, ¿por qué agarras el balón? Porque se me ocurrió. No, hay ciertos reglamentos que tenemos que seguir durante este juego, en el cual en un partido de fútbol no podemos estar agarrando la pelota a menos que sea una falta o salga del campo. Bueno, entonces, seguimos. El siguiente tema, creo que quedamos claros con la intención comunicativa, que hay diversas intenciones para poder expresar un mensaje. Bueno, pues si quedamos ahí, seguimos con el tema que viene vinculado directamente, porque estas intenciones del lenguaje va a desencadenar el tema que es funciones del lenguaje. Estas funciones nos sirven antes de establecer cuáles son las funciones del lenguaje o lingüística y las relaciones que hay con las intenciones comunicativas. Primero analizaremos el concepto del lenguaje, ¿ok? Es importante que nosotros podamos identificar estos elementos. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo vamos a poder, cómo nos van a hacer la interpretación de esto? Y vamos a ver, ¿alguien de acá me puede dar la diferencia entre lengua y lenguaje? Lo pueden googlear, ¿eh? Lo pueden googlear sin ningún problema y sin ningún inconveniente, al contrario, nos ayudarían en la participación. Maestro, se está atorando. ¿Se está atorando? Maestro, se está atorando. Sí. La lengua Sí. es el sistema de signos orales o escritos y el lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. A ver, otra vez, a ver. La lengua, a ver, vamos a apuntarlo para que veamos. Aquí no, tengo una hojita que está abandonada. Es el antiguo. A ver, la lengua. La lengua es el sistema de signos orales o escritos. Mete al perro. Perdón. Ajá. La lengua. ¿Y el lenguaje?
El lenguaje es un grupo de... es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar pensamientos. Ok. Una es la capacidad y en la lengua es los signos orales, ¿no? Entonces, uno, por lo que estoy entendiendo, la lengua es estructuralmente no se modifica y el lenguaje sí se modifica. ¿No? Es lo que estoy entendiendo. Sí, A ver, ¿por qué? ¿me lo repite, por favor? No lo oí, me están hablando, perdón. A ver, vuelvo a repetir. ¿Cuál vas a decir primero? Lengua. La lengua es el sistema de signos orales o escritos. Y el lenguaje es la capacidad para comunicarnos. Para comunicarnos. Ok. Entonces, ¿quedó claro, chavos? Sí, profe. A ver, Joab, entonces, ya me puedes decir cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje. Ya quedó la señorita que lengua es esos signos orales o escritos, ¿no? Y el lenguaje es la capacidad para comunicarnos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el lenguaje es un grupo de fonemas o sonidos que realizamos al hablar. El lenguaje, la El lengua. lenguaje. Ajá. Y la lengua son aquellos signos y palabras que formamos, ¿no? A ver, pues no sé, pues ya. Ahora, en español. No lo entendí. ¿Cómo? Ahí está, aquí lo tengo, mira, lengua o lenguaje. ¿Se dice lengua, lenguaje de señas o lengua de señas? El lenguaje es la capacidad o facultad humana para comunicarnos. Y la lengua es un sistema de signos o códigos que posee una determinada comunidad lingüística. Así que lo correcto es decir lengua de señas. ¿Por qué es correcto decir lengua y no lenguaje de señas? ¿Cualquiera de ahí? ¿Tienen su Google? Lo vuelvo a repetir. Lengua, Porque lenguaje. técnicamente es una forma de hablar, porque pues ellos no pueden expresarlo por sonidos, así que prácticamente para ellos sería su lenguaje. Su lenguaje. Su lengua. Su lengua, ajá. Ajá. Por Sería eso. como su idioma, ¿no? ¿De qué? Sería su idioma de ellos. O Su sea, el idioma idioma. es la forma en la que hablan, la forma de comunicarse. Sí, podría ser. Entonces, pero ese lenguaje es la capacidad o facultad humana para comunicar. Ahí va. Miren, eso es importante porque al final nos va a ayudar a desencadenar qué problema. Se escucha fácil, pero a la vez es muy confuso. Lenguaje o lengua. Nosotros utilizamos como sinónimos estas dos palabras. ¿Estamos? Siempre lo hemos utilizado como sinónimos. Escuchan igual, suenan igual y le damos cierta connotación al término. O sea, que lo mismo, ¿no? La diferencia de uno y del otro en primera, ¿cuál sería? El lenguaje, aquí lo dice, es la capacidad o facultad humana para comunicarnos. Yo mencioné que el lenguaje no se modifica. Estructuralmente no se puede modificar el lenguaje. Juanela, no te entendemos. No te entiendo todavía. ¿A qué voy? El lenguaje, digamos que es el idioma. Nosotros, ¿qué lenguaje hablamos? ¿Español? El español, o sea, tenemos un lenguaje en el cual es un conjunto de signos, de capacidad de signos para comunicarnos. Es el lenguaje que nosotros utilizamos. Bueno, ¿Tienen clase ahorita con historia? Bueno, vamos a hacer esto. Los voy a dejar acá, hasta aquí los voy a dejar. Y la próxima clase continuamos y pongo un ejemplo para que puedan entender acerca de esto.
¿Les parece? Porque ya vino la maestra y me está preguntando. Ok, los voy a dejar. Bien Pikachu los voy a dejar para la próxima. Ok. Nos quedamos entre lengua y lenguaje y de ahí entramos a funciones del lenguaje. Ok, chavos. Bueno, vamos a parar la grabación hasta el día de hoy. Esta fue la primera parte acerca de la intención comunicativa y empezamos a hablar de lengua y lenguaje.